en el momento en el que la revelación no está certificada por entidades como el Vaticano, por ejemplo, o por un sacerdote o por una comunidad, siempre se apela es a la superstición de quien tuvo la visión. Y eso ya entra dentro de la literatura fantástica. Hablábamos al principio, por ejemplo, que ayer se habló de Drácula. Si uno no confía en la certeza de la fantasía, pues no puede entrar al juego del relato. Entonces, en el caso de Bernadette, ese encuentro que ustedes van a ver en el montaje con un personaje que la juzga es muy semejante también al que tuvo desafortunadamente Juana de Arco en el siglo XV, que también era muy joven, tenía 19 años cuando fue quemada y ella se presentó como alguien totalmente santificado por las visiones que tenía, pero los ingleses, porque ella estaba batallando desde Francia contra la invasión de los ingleses, las desautorizaron para no solo vulnerar su heroísmo, que tenía mucha acogida en Francia, sino también la presencia del rey Carlos VII en esa época en la que Juana de Arco se presentó como una heroína, como les decía, desafortunadamente quemada a los 19 años. Pero volviendo a estos dos niños, a estos dos casos, perdón, el de Bernadette, ustedes van a ver que es un caso que a mí me recordaba la forma agresiva de la ley y su razón para no admitir la fantasía del milagro. Y la situación es muy parecida a muchas escenas en las cuales Víctor Hugo narró en Los Miserables la persecución de la humildad que tiene el personaje protagónico Jean Valjean por ese comisario que lo persigue durante toda la novela hasta que él le demuestra que hay una forma de la justicia que a Valjean lo justifica en su misión en el mundo y en su forma como ha acogido para cuidarla a Cosette, que es otra niña que está también al cuidado de los adultos. Entonces, mientras que Bernadette, como les decía, se acerca a la gruta, empieza a hablar, que la Virgen se le aparece, ella usa una palabra que no tiene una traducción muy exacta, que es aqueró. Aqueró para ella quiere decir aquella, o puede ser aquello, pero el aqueró, que ella use aqueró para hablar de la visión que ve en la gruta, es lo indefinido, porque no está diciendo es la Virgen, es una santa, es una señora, sino es aquello, es lo que todavía no se puede definir y que en las visitas permanentes que ese aquerro le pide a la niña que le haga la gruta para consolidar la visión, es que ese aquello se va transformando en la Virgen. Como les decía, ella empieza a hablar de esa aparición y es cuando es juzgada y es sospechosa de una invención mística, mientras que en el caso de Fátima también son, como les decía, tres niños. Bernadette tenía 14 años, alrededor de 14 años, cuando ve a Queró, mientras que los niños tenían 7, 9 y 10 años, los dos hermanos que eran Jacinto y Francisco, y la prima de ellos dos que era Lucía, que tenía 10 años. Y la aparición les pide a ellos que no la revelen, pero los niños son muy insistentes y mientras que esa virgen les dice, vengan 30 veces a visitarme y levanten un templo donde sucedió el milagro, la visita empieza a ser cada vez más tumultuosa y tan tumultuosa fue en 1917 que aún hoy ir a Fátima es ir a un espacio totalmente multitudinario en el que la fe de los creyentes la convoca a la memoria de esos niños que al principio cuando vieron a la Virgen se sorprendieron, regresaron a su casa, lo comentaron, en la segunda visita fueron, según cuenta la historia, 50 aldeanos del sitio donde ellos vivían y fue creciendo cada vez más el tumulto de los visitantes.
Entonces es curioso cómo a través de la historia de los milagros se ha recurrido a dos cosas, a la pobreza y a la infancia, y a la pobreza y la infancia como una forma del candor. Bernadette de Lourdes no era una chica analfabeta que solo tenía, al no tener el filtro de la lectura para relacionarse con el mundo, y al ser hija de una familia de molineros que cayeron en desgracia por la industrialización que iba teniendo Francia en el siglo XIX, tiene una alma pues que es simplemente silvestre y que se deja permear por este tipo de visiones que será el tema con el cual se desata el nudo de la historia. Además de esto, tiene la peculiaridad que hace mucho más frágil su cuerpo y lo hace mucho más atractivo por la debilidad física que tiene, porque es una chica muy enfermiza, que es asmática y que ahí también se emparenta con los pastores de Fátima, porque estos niños que vieron a la Virgen, ellos murieron muy poco después de que hubieran tenido esa visión, y fue su prima la que perpetuó el legado de la visión que tuvieron Jacinta y Francisco. Entonces es un tema que narrativamente es muy atractivo, es muy estimulante para cualquier dramaturgo, para un director de cine, y de hecho la historia de Bernadette en el año 43 tuvo una adaptación a la pantalla que se tradujo al español como La canción de Bernadette. Es una película totalmente hollywoodense, dirigida en el 43 por un director llamado Henry King, que narró la historia para la 20th Century Fox, y tiene una epígrafe, la historia, que también pone en duda cuál es la perspectiva con la cual se cree en ella o no, porque sin duda también hay un público garantizado para quienes han seguido la historia del milagro, que quieren ver cómo es tratado en su puesta en escena cinematográfica en este caso. El epígrafe que tiene esta película es casi una advertencia y una reprensión. Dice, para aquellos que creen en Dios no es necesario ninguna explicación. Para aquellos que no creen en Dios, ninguna explicación es posible. Es decir, si se entra en el juego del milagro, todo fluye como una historia verosímil, pero si se tiene un acercamiento a la historia desde el escepticismo, pues no va a haber una explicación posible para hacer de la fantasía algo realista, en el sentido en el que la literatura fantástica va sugiriendo una serie de normas y de referencias que, si, como decía hace unos minutos, si son aceptadas, el disfrute por la narración está garantizada, pero si se acerca desde el escepticismo, pues es más difícil el convencimiento para el lector o para el espectador. Y ha habido casos no menos milagrosos en el cine alrededor de la figura de Bernadette. Un director suizo, Jean Delannoy, hizo en 1988 una versión de la historia de Bernadette, pero fue tan exitosa que hizo una secuela al año siguiente, cuando ya ella entra al convento y ya se enferma y ya muere. Y así hay muchas versiones de la historia. Lo peculiar de este montaje que se presentará próximamente en las salas es el repertorio musical, por supuesto, y el reparto que interpreta ese repertorio, porque de alguna forma se trata de traer al mundo contemporáneo y moderno la historia que sucedió en el siglo XIX, específicamente en 1858, cuando fueron las apariciones el 11 de febrero de Aqueró para esta niña. Hay una
peculiaridad en el aspecto musical que tiene este montaje y es que hace de la historia de Bernadette una historia con una componente muy pop en el sentido en el que se acerca a la balada y a la balada en el mejor de los sentidos de la forma como se hizo con esta versión de la pasión y crucifixión de Cristo en esta película legendaria que es Jesus Christ Superstar, que fue una versión rock de la pasión de Cristo. Y ahí también había una forma de entonar, sobre todo de quien protagonizó a la Virgen María, una cantante que se llama Yvonne Elliman, en la cual ella tiene una forma de interpretar la historia desde el género pop de la balada con matices rockeros. Aquí en este montaje que tiene una fortuna musical donde hay el encargado de la música es Grégoire, que es un músico que siempre firma solamente con su nombre, que trabajó para quien es la directora cinematográfica que es Isabelle Julian. Isabelle Julian enfatizó en una presentación muy teatral, por supuesto es teatro musical, como no, pero esa teatralidad que es muy seca visualmente para que resalten y destaquen los personajes en escena, está matizada por el repertorio de Grégoire, en la medida en que es una partitura que está al servicio también de la tradición de los cantantes que están trabajando en este montaje, específicamente Eima, que también ella se presenta solamente con este apelativo Eima, es una chica muy joven que tuvo notoriedad porque ella se presentó en un concurso televisivo de talentos que son estos formatos que han rodado por todo el mundo en francés se llama con un juego de palabras que es plus de talent, es decir, mucho talento. Y es un concurso que es organizado en París para cantantes. Y no solo Emma fue ganadora de Plus de Talent, sino que esto le abrió las puertas para trabajar precisamente montajes como el de Bernadette Delour. Y sus compañeros de escena también son figuras o televisivas o que han estado en el mundo pop de la música, ya sea interpretando las canciones más emblemáticas del repertorio de las películas de James Bond, ya sea como en el caso de un cantante maravilloso que ustedes lo verán en el montaje, que es el padre de Bernadette, es Monsieur Soubirous, que está interpretado por David Byrne. Y hay una cantante que ha tenido una carrera también propulsada por otro formato televisivo que se llama The Voice, que es Sarah Caillebotte. Y ella tiene una forma de interpretación también muy de cantautora, para utilizar el término local, en el cual ella recuerda a la gran tradición de la música francesa a través de sus cantantes y con una voz excepcional que en el caso de este montaje la enaltece porque desde mi punto de vista el personaje de la madre de Bernadette le da un tono muy dramático, no solo por la voz, sino por la forma como ella utiliza el rostro para protagonizar a su personaje y darle una característica dramática con mucha tensión, que es muy afortunada para ir matizando y moldeando el transcurso de lo que es la historia. Yo hablaba al principio
Los Miserables en relación con el personaje que juzga a Bernadette y le pregunta sobre sus visiones y sobre la forma en la que ella está tratando de mostrarse como una santa y ella simplemente dice, no, es que a mí no me, a Querrot no me dijo que creyera o no, sino que simplemente lo contara. Eh, y esa peculiaridad escénica para la memoria cultural francesa es muy fuerte porque Los Miserables, que quizás no sea una novela tan tumultuosamente leída como lo fue en el siglo XIX hoy en día, sin embargo, tiene la potencia de los clásicos que son tan fuertes en sus tramas que incluso quienes no los han leído, creen conocer el libro, porque están representados de una forma en la cual la realidad siempre nos está haciendo guiños, como sucede con los molinos de Don Quijote. Se utiliza la metáfora como no pelees contra molinos de viento y ya la escena pues se vuelve recurrente. Entonces yo hablaba del comisario que persigue infatigablemente a Jean Valjean, este personaje pues que simplemente se ha robado un pan de la vitrina de un almacén, de una panería, por este comisario que se llama Javert. Y Javert él, siempre está persiguiéndolo y es la misma frecuencia emocional, por decirlo así, con la cual el comisario o el juez el inspector de Bernadette enjuicia a la niña para comprobar si es cierto lo que está diciendo o no, porque siempre cuando hay una eco de estos milagros, lo que la ley teme es el desorden social. Es decir, el misticismo, como les decía, mientras no esté certificado, tiene un aire de caos social por las peregrinaciones, por el rumor, por la forma como involucra a los ciudadanos acerca de lo que rompe totalmente su cotidianidad. Y también mencionaba a Cosette, que es la niña que Jean Valjean protege porque es una huérfana que está maltratada y él la redime humanamente. En el caso de Bernadette, el padre, como les decía, protagonizado por David Van, es quien redime a su hija demostrándole en una escena que es bastante emotiva el cariño indeclinable que él le va a manifestar siempre a su hija para no dejarla abandonada en ese momento crucial en el que ella no solamente tiene esta visión, sino que también pues duda de sí misma, porque hay una circunstancia ahí de humana y es que se puede llamar simple y sencillamente pubertad. Y la pubertad, pues que es la época de las dudas, imagínense ustedes si a los 14 años, a un 14 15 años, a un niño que está cruzando por ese drama, pequeño drama biológico que es la transformación de su cuerpo, tiene una visión en una gruta, yo creo que se descompone mentalmente de una forma todavía más azarosa para saber de qué se trata lo que le está trastornando su realidad. Hay una peculiaridad y es que después de las apariciones que tiene Bernadette y que se narran también en el montaje de Madame Julienne, a Bernadette la acogen en el hospicio de Lourdes. Es acogida por las hermanas de la Caridad de Nevers que luego la van a recibir como una novicia que después ya entra en toda ley al convento y donde estará 8 años. En esos 8 años se cuenta que así como, también es otra equivalencia que hago, así como los niños de Fátima llevaron cada vez más tumultuosamente a su pueblo y a los que se enteraban de la aparición a visitar esa visión única y milagrosa,
Se cuenta que la última vez que la niña contó la aparición de Aquerot, que ya era la Virgen, fue cuando estaba totalmente instalada en el convento y la escena tiene una belleza que a mí me parece muy conmovedora en cuanto a efecto dramático y narrativo, porque se dice que ella cautivó con sus palabras y con su historia a 300 monjas que la escucharon narrar por última vez cómo fueron sus visitas a la gruta, cómo empezó a deslumbrarse con la señora que se iba perfilando cada vez más, como por ejemplo ella le dijo, toma agua del río y ella lo hizo sin ningún temor. Y de qué forma el legado imaginario del milagro que esa niña tuvo a los 14 años se transformaría para la perpetuidad, por la cual no en vano hoy, en este 2025, volvemos a hablar de Bernadette de Lourdes. Eh, Quiero recordarles de nuevo el epígrafe y la advertencia de la canción de Bernadette. Para aquellos que creen en Dios, no es necesario ninguna explicación. Para aquellos que no creen en Dios, ninguna explicación es posible. La opción del espectador frente a este relato es acercarse ya sea desde una perspectiva religiosa o acercarse desde una perspectiva netamente dramática, así no sea un creyente el espectador. Y creo que en ambas perspectivas va a haber una satisfacción distinta, pero una satisfacción al fin y al cabo, en el sentido en el que hay un mensaje que en este momento me parece que es muy estimulante, muy inspirador, y no es nada excepcional decirlo, porque lo vivimos cotidianamente en un momento en el que pues estamos asistiendo a escenarios de guerra tan crispados alrededor del mundo, que al final de la representación del montaje de Isabel Julián, hay una especie de moraleja de la historia en la que se cuestiona al espectador que está viendo el montaje preguntándole cuál es su perspectiva de vida a través de lo que acaba de ver. No que se vaya a encerrar en un convento, ni mucho menos, no que vaya a tener una carrera sacerdotal, ni mucho menos tampoco, pero pues sin duda también me permite suponer que la conclusión es que incluso muchos seres humanos que no son creyentes son mucho más cristianos, quienes lo profesan de una manera exhibicionista, mientras que en este caso la obra lo que sugiere es la discreción de la fe en lo que sea, no solamente en lo religioso, en la fe y en la pasión que lleva adelante las posibilidades de estar de una forma más cómoda en el mundo. Esto, pues, alrededor de lo que es la canción de Bernadette, traducida literalmente a las canciones en Bernadette de Lourdes, casi un siglo después, no del todo, de la versión del 43, que fue la primera de las grandes películas que se hicieron sobre esta niña de Lourdes. Y la segunda historia, pues sobre la que vamos a hablar, no deja de ser menos fantástica y menos apasionante, con otro registro, porque recordando de nuevo la definición de los musicales, que nadie habla, canta o baila como se habla, se canta y se baila en un musical, nadie habla, canta o baila en la realidad como lo vemos una y otra vez en la pantalla. Por supuesto que nadie se mueve ni tiene la agilidad felina de un bailarín de ballet, que es quizás una de las expresiones artísticas donde el artificio estético llega a una plenitud
incontestable, donde la forma es lo esencial de lo que define una puesta en escena. Y en el caso de La Bella Durmiente, el cuento de Charles Perrault, adaptado por Tchaikovsky al escenario musical, sin duda que con este montaje de la Ópera de París, el artificio tiene una riqueza caleidoscópica en la mirada del espectador, porque realmente le demuestra, al menos así me sucedió, que el ojo con todas sus virtudes y sus prodigios para comprender el mundo, para observarlo, para fascinarse con sus visiones, es inabarcable para poder recorrer tanta riqueza visual como se ve en la escena y tanta riqueza musical como es la que Tchaikovsky le dio a la historia de Perrault. Pero antes de hablar de Tchaikovsky, que también fue un personaje bastante peculiar, eh, pues por supuesto hay que hablar del origen de la historia. Eh, Charles Perrault fue un escritor del siglo XVII, ya muchos de nosotros, sabiéndolo o no, lo hemos conocido por varios de las historias que él publicó en un libro muy pequeño, 1697, que él tituló Historias o Cuentos de Tiempos Pasados con Moraleja, y él le puso un título genérico a todos los cuentos que eran los cuentos de la mamá Oca. También se han traducido como los cuentos de la mamá Ganso. Y en eso, en ese pequeño libro del cual Perrault estaba muy escéptico, tanto así que pues él lo publicó cuando tenía 69 años de edad. Sí, él nació en el 28, en 1628, y lo publicó en 1697. Él dudaba tanto de ese libro porque él privilegiaba a otros que había publicado. Por ejemplo, él tiene uno en el cual se burla mucho de la literatura clásica, y la pone en duda, pero también la trae al presente de lo que en ese momento era, el presente era el siglo XVII, que los cuentos de la mamá Oca él los publicó firmados por su hijo, considerando que tenía que proteger su prestigio literario. Ya sabemos que el oficio de la literatura siempre está bordeando la vanidad para soportar las largas horas de soledad frente a una historia que no se resuelve. Entonces, los escritores tenemos que eh, defendernos de la dificultad, agigantándonos, aunque poco a poco la historia nos va poniendo en nuestro lugar. Entonces, si uno ve los cuentos que están publicados en los cuentos, en las historias de la Mamá Oca, no deja de ser sorprendente la psicología del escritor que estaba detrás de ellos, porque se los voy a enumerar y ustedes van a ver que quizás solamente uno no es muy conocido en español o no es tan conocido como en francés. Es conocido, pero no tanto como estos otros que les voy a enumerar que hacen parte del libro, que se los recomiendo porque tiene una escritura translúcida, sencilla, y no en vano, pues la razón por la cual se convirtieron en clásicos. Por supuesto, ahí está La Bella Durmiente del Bosque, que es la historia por la que vamos a hablar del trabajo que hizo Tchaikovsky con la historia. Está Caperucita Roja, está Barba Azul, está otro clásico pues, muy conocido que es El gato con botas, está otra historia que es Las hadas, y está el clásico de clásicos de la literatura infantil, entre muchos otros. Eh, no vamos a olvidar a los hermanos Grimm y a todos sus descendientes, como es Cenicienta y Pulgarcito. El otro cuento que les digo que se conoce en español, pero no es tan conocido como un patrimonio literario francés, es un texto que se podría traducir como Ricky, el que tenía un copete, o Ricky del copete.
Eh, esa es la otra historia. Pero son 8 historias que le dieron la eternidad a Perrault. Y esa eternidad siempre estaba intrigando al mundo de la música para llevarlo a el escenario, en este caso, como lo hizo Tchaikovsky, en 1890, siglo del romanticismo, en el cual sus artistas estaban muy interesados en lo fantástico y en lo onírico y en la ensoñación. Así que Tchaikovsky le fue encargado una adaptación de La Bella Durmiente, confiando en lo que había sido ya una eh, proeza estética de la cual el mismo Tchaikovsky no estaba muy convencido, como es El lago de los cisnes. A mí me gustan mucho estas geometrías de psicología entre la megalomanía y la duda, así como Perrault dudaba de los cuentos de Mamá Oca, Tchaikovsky dudaba del lago de los cisnes, que fue un proyecto además que yo creo que él no eh, atesoraba tanto porque él confesó que pues, él había escrito la música para el lago de los cisnes, para el ballet, por dinero, simplemente por dinero. Y ya sabemos pues que es uno de los ballets clásicos del repertorio de la danza. El hecho es que La Bella Durmiente se basa en el cuento de Perrault, pero tiene una bondad narrativa con sus espectadores en el sentido en el que él le evita las partes más crudas de la historia. Y permítanme contarles cuál es la parte más cruda, pues no las más crudas, pero sí la más cruda, la más cruda, porque la literatura infantil es bastante oscura, es decir, ogros que se comen a los niños, mujeres que engordan a los niños para también comérselos. Siempre los niños son una especie de víctimas que están perseguidos por la crueldad de sus mayores. Eh, hay una, pues eso lo sabemos todos, y lo han narrado una y otra vez, cuando hemos leído el cuento antes del sueño y el insomnio está garantizado. Hay una gran fiesta donde estos padres que son los reyes, que han tenido dificultades para engendrar a un heredero, por fin lo consiguen y nace esta niña preciosa y que a los 15 años le hacen una fiesta y en esa fiesta 7 hadas le van a regalar un don, pero se les olvida invitar a la hada malvada, a la hada vieja, a la hada que vive escondida y por la cual dicen que no le invitaron, suponiendo que ya había muerto, cosa que la ofende bastante. Esa hada, en el transcurso de la historia, hacia el final, cuando el príncipe y la bella durmiente, que se ha despertado después de los 100 años de estar dormida por la rueca que le pincha un dedo para cumplir con la maldición que ella le lanza durante la fiesta de su cumpleaños, eh, pide que los hijos del príncipe y la princesa le sean servidos para comérselos crudos, porque a ella le encanta comer niños. Y el cocinero accidental que tiene que darle esa cena tan tétrica, la engaña con unos venados, la engaña con una liebre, pero al final, cuando el príncipe regresa, porque él ha estado ausente de todas esas circunstancias, eh, la lanzan a la hada mala, a un
a un recipiente que está lleno con víboras y con caimanes y con todo tipo de liendres que se la comen y entonces ahí es donde después de la crueldad todos dicen vivieron felices para siempre. Bueno, esta historia, como les decía, a Tchaikovsky le entusiasmó bastante sin el lado oscuro y hizo una gran tarjeta postal, lo digo en el mejor de los sentidos, por la forma luminosa como presentaba la historia, confiando en el ballet y en un coreógrafo que se llamaba... eh, Marius Petipa, que fue el fundador de la escuela de ballet ruso. Entonces, Petipa pues le dio mucho vuelo a la coreografía y que es una coreografía por la cual Nureyev siempre dijo que Rudolf Nureyev, el bailarín, dijo que La Bella Durmiente debería ser un repertorio de la Ópera de París que estuviera dentro de su repertorio tradicional. El montaje de Petipa para la Bella Durmiente a Tchaikovsky lo subyugó y le dio una confianza absoluta, no solo en lo que se iba a traducir visualmente en la puesta en escena de lo que era su música, sino en el sentido dramático que tenía la música que él había compuesto. Ah, por supuesto, pues desde La Bella Durmiente de Tchaikovsky se han escrito toneladas, pero una de mis referencias preferidas es el diccionario Grove de la música clásica, que me voy a permitir leerles un fragmento sobre La Bella Durmiente que les va a dar muchas referencias para disfrutar mucho más el ballet. Dice así que Tchaikovsky consideraba La Bella Durmiente como una de sus mejores obras, habla también de Petipa, habla de Perrault, pero lo que aclara el diccionario es la forma como la estructura musical y del ballet y narrativa era absolutamente satisfactoria para Tchaikovsky, mucho más que, como les dije, El Lago de los Cisnes, porque dividida en un prólogo y en tres actos, los dos primeros, en los que la trama principal se desarrolla, tiene un número de bailes que están muy bien escalonados para ir desarrollando la trama, porque no se trata simplemente de una coreografía gratuita, no es un baile netamente decorativo, a pesar de que hay muchos solos donde los bailarines se lucen, sino que tienen relevancia para el drama. Y el elemento de la diversión formal se guarda para que el espectador lo disfrute en el último acto, en el que no hay, en el que hay, no es, hay unos números que parecerían decorativos, pero que se entienden porque dramáticamente hacen parte de las diversiones que se tienen en la fiesta de la boda de los príncipes. Y un número de ellos, ustedes lo van a ver que es un número como una miniatura donde ahí cabe el adjetivo primoroso. Son piezas de personajes para figuras de cuentos de hadas como El gato con botas o Caperucita Roja, que también eso inspiró mucho a Tchaikovsky para hacer un tipo de invención mucho más individual y que jugara con las pantomimas. Asimismo, en el prólogo y en los dos primeros actos, las ideas son más llamativas y la definición de los personajes es muy precisa. Se identifican con mucha claridad rápidamente y la música se va a acoplar con perfección a la secuencia de los eventos dramáticos. Entonces, toda esta fusión de elementos del carácter que tiene la obra, de la fluidez de la estructura, de la efectividad de la atmósfera que crea musicalmente Tchaikovsky, todo esto enmarcado en una trama admirablemente estructurada por la forma como fluye con tanta facilidad, como fluye en el cuento de Perrault, por supuesto, hace de La Bella Durmiente quizás el éxito teatral más notable de Tchaikovsky y por supuesto uno de los repertorios de ballet más conocidos. Acá hay una peculiaridad también en el montaje eh,
que se hace en en esta versión de La Bella Durmiente, y es la mezcla racial que descubre una vez más la necesidad de que atravesemos las fronteras creativamente, de una forma activa, de una forma en que nos reconozcamos en la diversidad y que le dé una riqueza específica a cualquier evento teatral grupal. Y con esto yo me estoy refiriendo a Guillaume Diop, que hace el del Príncipe Desiré, que es un bailarín, el primer bailarín negro que en la historia de la ópera ha logrado el estatus de lo que es el equivalente en el italiano de prima ballerina o primo ballerino de un bailarín étoile, es decir, una estrella. Él es hijo de madre francesa y de padre senegalés, y eso pues le da la peculiaridad a la belleza, no solo de su rostro, sino a la increíble destreza con la que se mueve en el escenario. Tiene unos solos hermosísimos aquí en esta versión de La Bella Durmiente. Y la princesa es Blewin Battistoni, que es una bailarina nacida en el 99 en Lyon. Ellos dos hacen una mezcla pues, que enaltece de nuevo a Monsieur Perrault y a Tchaikovsky. Y el director musical es Velo Pan, que es un director estonio, nacido en la capital del país, en Tallinn, que es uno de los invitados frecuentes de la Ópera de París, que trabaja también en esta versión, por supuesto. Pero cuando se piensa que estos montajes están alejados del mundo, sin duda no se puede hacer un umbral entre el escenario y la realidad que sustenta el escenario en este sentido. Eh, Guillaume Diop, se preguntó en algún momento en esa carrera meteórica que tenía en la ópera, porque era el primer bailarín negro en la historia de una institución emblemáticamente francesa que había llegado al nivel de étoile. Y él le escribió una carta en septiembre del 2020, bueno, algunos meses después de que sucedió esta tragedia en Estados Unidos, en la cual un policía asfixió a un negro contra el asfalto hasta que lo mató. Entonces él dijo pues que tenía que preguntarse de qué manera eso creaba un cuestionamiento al respecto del tratamiento que se había tenido en la Ópera de París con la diversidad racial. Y él escribió una carta que firmaron cerca de 400 miembros de la ópera para respaldar ese interés que a él le había despertado la tragedia que sufrió George Floyd en Estados Unidos, la víctima del policía. Y desde ese momento se empezó a darle un viraje en el cual, por supuesto, Diop es una figura emblemática de esos logros que se tiene en la ópera. Ustedes van a ver que la versión de La Bella Durmiente le da un protagonismo necesario y legítimo a Diop, para deslumbrar el escenario de una forma fastuosa, con un manejo corporal absoluto, con una gracia pues, que le da una sentido a una palabra que utilizaban mucho los griegos, que era la euritmia, que es la armonía del cuerpo humano para ponerse en movimiento, gracias a la música con la que él interpreta al príncipe de la Bella Durmiente. Y yo les decía que Tchaikovsky era un personaje muy peculiar, y no quiero pasar ni terminar esta charla sin recordar dos anécdotas que me parecen profundamente literarias, y que están esperando por su escritor. Espero que yo pueda narrar esa historia. Una es su muerte, la muerte de Tchaikovsky.
y lo digo solo por la peculiaridad de lo cercano que está de la ficción, que no se sabe de qué se murió Tchaikovsky porque se dice que uno, él tomó un agua que estaba contaminada y murió de cólera, pero otros dicen que en realidad lo que quería era suicidarse y que tanto el suicidio como el morir de cólera era una forma premeditada de intoxicarse con un agua podrida por la cual pues él murió. Un personaje que tenía reacciones un tanto inesperadas, sobre todo para su esposa con la que se casó y se divorció a los 9 meses después de su matrimonio, pero tiene una historia que me parece fascinante y es que fue su gran amiga fue una mujer con la que jamás se conoció y ella era una noble que se llamaba Nadeida von Meck. Y la señora von Meck se apasionó por Tchaikovsky, creando para él una mensualidad para que él pudiera trabajar en la música sin tener que preocuparse por otra forma de sobrevivir. Y Tchaikovsky pasaba temporadas en una residencia de campo que tenía doña Nadeina, pero cuando ella no estaba. Entonces es una gran amistad fantasmal que gracias, y yo quiero hablar quería hablar de Nadeida Bomek, porque de alguna manera gracias a su presencia existió La Bella Durmiente del Bosque, existe este montaje, se movió la opinión de Guillaume Diop para hablar de lo racial en la Ópera de París y sin duda es una serie de causas que llevan al efecto grandioso que es ver una representación un siglo después, un siglo y algo más después de la primera vez que se compuso pues cuando Tchaikovsky compuso la Bella Durmiente, que se estrenó en 1890, y que es las circunstancias del azar y del mundo artístico que en un momento dado generosamente se concretan en lo que van a ser estas dos presentaciones, tanto de Bernadette de Lourdes como La Bella Durmiente